Buenos días, Maya. Buenos días, maestra Carmen. Host, bienvenidos. Ay, gracias, Maya. Muy bien. Esperamos 2 minutos para comenzar. Que lleguen los compañeros. Deja mandar un aviso. Pasa lista también por el grupo de WhatsApp, Maya. Buenos días, Claudia Oliver. Bienvenidas. Pasan lista, por favor. Seguimos. Ahora vamos a ver crecimiento económico, pero vamos a ver 2 temas, 2 videos en cuanto al crecimiento económico de políticas públicas y un video de CEPAL, de la CEPAL, mejor dicho. Dejen cambiar la pantalla para compartir la pantalla del video y compartir el audio. Permítanme.
Maday, bienvenida, buenos días. Pasa lista, por favor. Ok, recuerden que tienen que hacer un comentario al cierre del video. Empezamos. Él es Manuel, un estudiante de secundaria que pertenece a una familia de bajos recursos. Como él, miles de jóvenes se enfrentan a una pregunta cada día. ¿Debo seguir estudiando o debo ponerme a trabajar? Manuel piensa que si trabaja va a ganar dinero para ayudar a su familia. Sin embargo, las estadísticas demuestran que si Manuel siguiera estudiando, podría acceder a un ingreso mucho mayor. La historia de Manuel nos habla de la deserción escolar. Uno de los muchos problemas que enfrentamos en el Perú. Es responsabilidad del gobierno abordar estas problemáticas para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos. Para ello, el gobierno hace política pública. La política pública son intervenciones que cambian la vida a millones de personas. La inversión que hace el gobierno en política pública no es menor. El presupuesto de gastos para el 2017 fue de 142.000 millones de soles, cerca del 20% del PBI. Si estas intervenciones afectan a tantas personas y además invertimos tantos recursos en ellas, es fundamental que la política pública sea costo efectiva. Es decir, que tenga un gran impacto a la vez que usamos los recursos de forma eficiente. Bueno, ustedes dirán, eso es obvio, pero en el sector público no siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos diseñar política costo efectiva para solucionar los grandes problemas sociales que enfrentamos? La política la hacen los técnicos y los políticos de las entidades públicas, a veces en alianza con externos, como por ejemplo empresarios o sociedad civil. Para hacer política se usan varios insumos: el sentido común, la intuición, la experiencia. Sin embargo, el sentido común no siempre funciona, no siempre es cierto. Mi intuición me puede fallar y lo que en mi experiencia funciona en un sitio puede no funcionar en otro. Entonces, si nos basamos en estos insumos, corremos el riesgo con terminar con políticas que no funcionan, que malgastan los recursos del Estado o, peor todavía, que tienen un efecto negativo en las personas. Es muy importante que tengamos información certera sobre si una política funciona o no funciona antes de invertir millones de soles en ella. Para ello, la ciencia ha desarrollado una metodología muy potente: las evaluaciones de impacto experimentales. Las evaluaciones de impacto experimentales han sido usadas por la medicina desde hace mucho tiempo, bajo el nombre de ensayos clínicos. Supongamos que queremos desarrollar un medicamento para curar la gripe. Lo que haríamos sería seleccionar personas con gripe y por sorteo los dividiríamos en dos grupos. Un grupo que recibe la medicina y otro grupo que no lo recibe. Si los que recibieron la medicina mejoran en comparación con los que no lo reciben, podemos concluir que la medicina funciona. Y entonces la comercializaríamos en las farmacias y la recetaríamos en los hospitales. Esta metodología ha sido tan exitosa y tan confiable que todos los fármacos que consumimos pasan por este proceso. Podemos usar las evaluaciones de impacto para solucionar los problemas sociales que enfrentamos. Desde la organización en la que trabajo, Innovation for Poverty Action, proponemos usar las evaluaciones de impacto para innovar en política pública.
Esto se puede hacer creando equipos de académicos, expertos en evaluación de impacto y técnicos del gobierno que juntos proponen todas las ideas de política que son probadas a través de la evaluación de impacto y si funcionan, las llevamos a nivel nacional. Si no funcionan, las descartamos. De esta manera, generamos un modelo de innovación con alto potencial de impacto que además nos permiten hacer un uso eficiente de los recursos. Les voy a presentar dos ejemplos peruanos que no solo demuestran que esto es posible en el Perú, sino que además ya están ayudando a muchas personas. Volvamos a la historia de Manuel. Como él, miles de jóvenes se enfrentan a la pregunta de si debo seguir estudiando o ponerme a trabajar. El 12% de los estudiantes en el Perú, a nivel nacional, dejan la escuela antes de los 13 años. El 17% nunca terminará la secundaria. Entre el 2014 y el 2015, 178.000 estudiantes dejaron la escuela. Además, la deserción escolar puede estar relacionada con el trabajo infantil. 832.000 niños y niñas entre 6 y 13 años trabajan en el Perú, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué podemos hacer? Los investigadores Francisco Gallego, Christopher Nelson y Osvaldo Molina hicieron un equipo de trabajo con los técnicos del Ministerio de Educación y se pusieron a pensar en políticas innovadoras que podían ayudar a resolver este problema. Lo primero que hicieron fue analizar la naturaleza del problema. ¿Por qué los estudiantes abandonan la escuela? Bueno, tiene que ver con que los estudiantes piensan que están perdiendo dinero por estudiar. No son conscientes que cuanto más estudio, mayor va a ser mi ingreso en el futuro. En este gráfico, ustedes pueden ver en las columnas naranjas lo que los estudiantes creen que van a ganar y en las columnas verdes lo que pueden ganar en promedio para diferentes niveles educativos, sin secundaria completa, con secundaria completa, educación técnica superior y universitaria. Lo que pueden ver es que para los diferentes niveles de educación existe una brecha entre lo que el joven cree que va a ganar y lo que podría ganar en promedio. Es cierto que no todos los jóvenes dejan de estudiar por este motivo. Hay otros que dejan de estudiar porque no tienen recursos, por ejemplo, para acceder a la educación superior. Sin embargo, el gobierno tiene becas que les podrían ayudar con eso, pero ellos no las conocen. En base a este análisis del problema, el equipo propuso una política innovadora. Entreguemos información a los jóvenes sobre los beneficios a la educación económicos y sociales y sobre las becas. Pero claro, ahí surge un segundo problema. ¿Cómo hacemos para entregar esa información a todos los jóvenes del país? Lo que se decidió fue hacer una telenovela. Una telenovela que contaba la historia de jóvenes en una situación similar y que además incluía de una forma sencilla y comprensible la información sobre los beneficios a la educación y las becas. Bueno, entonces ya tenemos una idea que creemos que puede funcionar, pero hay que probarla. Yo no me puedo guiar por mi intuición, no sé qué va a pasar. Y esto es justo lo que hizo el equipo de investigación. Hicieron una evaluación de impacto experimental para probar la efectividad de esta idea. Para ello, escogieron un grupo de escuelas y por sorteo, algunas les dieron la telenovela y a otras no. Y las compararon 2 años después. Los resultados preliminares son muy alentadores. En las escuelas que vieron la telenovela disminuyó en 19% la deserción escolar. Pero no solo eso, sino que además los estudiantes incrementaron su rendimiento académico y disminuyeron las horas que dedicaban al trabajo. Gracias a la evaluación de impacto pudimos probar si esta idea era buena. Y en base a esta información, el Ministerio de Educación está considerando tomar una decisión para llevarlo a escala. El segundo ejemplo tiene que ver con la necesidad de tener infraestructura educativa en buenas condiciones. Para ello, el Ministerio de Educación asigna 600 millones de soles anualmente, que son gestionados por los directores de las escuelas. Sin embargo, en el 2014, el 15% de los directores no usaron estos fondos. ¿Esto qué implica? Que alrededor de 6.000 escuelas se quedaron con una infraestructura en malas condiciones, aunque existía el presupuesto. Entonces,
Los investigadores Estanislao Maldonado, Andrew Dustan y yo trabajamos con el Ministerio de Educación para crear un equipo que pensara políticas innovadoras que pudieran resolver este problema. Lo primero que hicimos fue preguntarnos ¿por qué los directores no usan estos recursos si son buenos para sus escuelas? Bueno, esto tiene que ver con las limitaciones que enfrentan los directores. Muchas veces tienen tantas tareas que les cuesta priorizar este programa y no lo llevan a cabo. Algunos piensan erróneamente que los directores en verdad no hacen este programa, entonces ellos tampoco lo hacen. En base a este análisis de la problemática, propusimos una política innovadora que consistía en entregar mensajes a los directores para corregir estas limitaciones. Los mensajes se dividían en dos tipos. Mensajes sancionadores, que les recordaban a los directores cuáles son las sanciones si no usan esos fondos. Y los mensajes no sancionadores, como por ejemplo, les decíamos, todos los directores avanzan, súmate tú también. Nuestra intuición en el equipo en general es que quizás los sancionadores podían ser más efectivos que los no sancionadores. Para entregar los mensajes usamos mensajería de texto enviándolos a los celulares de los directores. Esto es una estrategia muy barata, cuesta $1 aproximadamente cada mensaje. Además, esto permite llegar de forma masiva a todos los directores. Bueno, nuevamente tenemos algo que parece una nueva idea, pero hay que probarla. Hicimos la evaluación de impacto experimental. Dividimos a los directores en dos grupos. Uno que recibía los mensajes de texto, diferentes tipos, y otro que no recibía mensajes de texto. Y los comparamos. Los resultados mostraron que con solo 3 mensajes de texto disminuimos en 20% el número de directores que no realizaban el mantenimiento. Un resultado muy interesante es que los mensajes no sancionadores eran más efectivos que los sancionadores. Eso hizo que cambiaran algunos de nuestros paradigmas y que mejorásemos la comunicación con los directores. Gracias a la efectividad de esta política y a su bajo coste, el Ministerio de Educación la ha llevado a nivel nacional. Entonces, estos dos ejemplos muestran el alto potencial de innovación que tienen los equipos de académicos y de técnicos del gobierno que son capaces de pensar fuera de la caja y probar nuevas ideas con la evaluación de impacto. En el Perú tenemos el orgullo de ser pioneros en esta forma de hacer política. Un ejemplo de ello es el Minedulab, el Laboratorio para la Innovación de Política Educativa, que desarrollamos desde Innovation for Poverty Action con la red de afiliados de JPAL y el Ministerio de Educación en el 2016. Minedulab ha diseñado 10 políticas innovadoras hasta la fecha, 2 de las cuales son las que le acabo de presentar. La buena noticia es que otros ministerios están incorporando esta herramienta y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanzó el año pasado el INILab Social. Cuando pensamos en innovación, nos vienen a la mente las grandes empresas de tecnología, pero hay que reconocer que el sector público y la academia se ha convertido en un foco de innovación, que no solo está desarrollando política de última generación, que es reconocida a nivel mundial, sino que además está ayudando a mejorar la vida de millones de personas. Muchas gracias. Ok, tómense 4 minutos y redacten una descripción del contenido del video. Interesante el uso de una telenovela para impactar en el pensamiento de la población adolescente y mejorar sus niveles, estrategias. Trate de sintetizar el comentario lo más importante del video. Si pueden hacer una analogía comparando la estrategia con México, pero bueno. Y ahorita avanzamos.
Muy bien, Maya. Elizabeth, contigo, permíteme. Muy bien, Elizabeth. Ok. Vamos a contestar este pequeño cuestionario, ¿sí? Enfocado a un problema de política pública que es de dirección escolar. Y me comparten su investigación, sus respuestas por WhatsApp. Y a partir de la lectura hacemos los comentarios necesarios. Están en el chat y en el grupo de WhatsApp las preguntas. Tómense 10 minutos, sobre todo para redactar la opinión.
Que estoy contigo, madre. Permíteme, estoy revisando tu comentario. Ok. Muy bien, Maya. Estoy con tus respuestas. Muy bien, Maya.
Ok, Maya. ¿Me puedes ayudar con la respuesta a la primera pregunta, por favor? Sí, profe, es el abandono del sistema educativo por parte de los alumnos, provocado por una combinación de factores que se generan tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual. Ok, es correcto, sí. Es multifactorial. Lo que ocasiona la deserción escolar. No hay exactamente una razón, son varios factores que inciden en este indicador de deserción escolar, este, que se vino a agravar con esta crisis del COVID de diferente sentido, en diferentes niveles, impactando más, yo creo que en los niveles de estudios más altos y en el sector privado más que en el público. O habría que revisar si en el público no tiene recursos para pues, tomar clases y demás. Pero bueno, hay por ahí una política del gobierno de recuperación de alumnos que en este periodo que está cerrando de 2021, ¿sí? Abandonaron su ciclo escolar. Eran, era una cifra grande y ahorita lleva un promedio de recuperación de más del 50%, pero bueno, ¿quién tiene la segunda por ahí? Lisbeth, ¿me puedes apoyar con la segunda? Sí, profe. ¿Cuáles son las principales causas de la deserción escolar? ¿Son económicas, falta de recursos materiales o la necesidad de dejar las clases por un trabajo de tiempo completo? ¿O personales, problemas de aprendizaje, desinterés y desmotivación? También se encuentran las causas familiares. Ok, es correcto, gracias, Lisbeth. Sí, este, son múltiples las causas. E insisto con el comentario de la pandemia. Afectó más este indicador. Este, vamos a ver ahorita. Ok, ¿quién tiene la respuesta de la 3? ¿Cuál es el porcentaje de deserción escolar en México? Maday o Clara. Está por ahí, Clarita. O Maday. Ok, ¿me puedes ayudar con la 3, Maya, por favor? Sí, profe, ¿cuál es el porcentaje de deserción escolar en México? A finales del 2020, un 26.6% de los estudiantes decidieron no inscribirse al ciclo escolar 2020-2021. Ok. En tus respuestas, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el país con más alto porcentaje de deserción escolar en América Latina? Manejaste como ejemplos de estos países Argentina, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Perú, Chile, Colombia, Cuba y México. ¿Sí? Este, tus porcentajes que investigaste para esta respuesta, ¿de dónde tomaste la información, Maya? Habían hecho una encuesta y decían que los porcentajes eran del 2017, pero si gusta ahorita le vuelvo a investigar porque perdí el link. Ok, me llama la atención porque de repente, pues, así como está la respuesta, México está, en un muy buen punto. Tiene 0.7%, ni un 1%. El más alto lo tiene República Dominicana con 53%, luego Venezuela con 50%,
¿sí? Pues son porcentajes No, muy profe, altos. es 5.3 y 5%. Ah, no veo el punto, pero bueno. Necesito los lentes. Ok, ya decía yo. Bueno, entonces el más alto lo Ah, tiene Argentina, profe, entonces. ¿Mande? sí, es de Argentina y la estadística la hizo la UNESCO. Ok, de UNESCO es la fuente. Pues estamos en el más bajo. Sí está bien ahí, ¿verdad? Es 0.7 de México. Sí, 0.7. Ok. Bueno, sí. De repente, porque de repente con el porcentaje que está al final de 2020, que ya estábamos en pandemia, pues sí se incrementó bastante. Bastante, bastante, bastante. Ok. Este, bueno, continuamos ahorita. Vamos a poner otro video. Sigo viendo sus respuestas, sobre todo las que son de opinión. La de cuál es tu opinión respecto de la relación entre formación académica, estudiar una carrera y el nivel de vida. ¿Sí? Sus respuestas son interesantes. Sí, la movilidad entre clases socioeconómicas en el país es muy poca, casi no existe. ¿Sí? De, este, pero el hecho de poder estudiar una licenciatura o una carrera técnica, dependiendo del proyecto de vida que uno esté decidiendo, seleccionando, le permite a uno tener acceso a otros empleos, niveles de trabajo diferentes a los que serían si uno no tuviese una formación académica. O bien, este, empezar a poner una empresa auxiliada con las herramientas de las cuales estamos recibiendo en la formación como parte de este proyecto de vida. Muy bien. Ok, sigo recibiendo sus... Ok, permítame. Vamos a ver un segundo video, pero antes de avanzar, vamos a poner aquí. Investiguen, por favor, qué es la CEPAL. ¿Sí? Me lo ponen en el chat de aquí de Zoom. Ese no lo quiero en libreta, solamente investiguen qué es la CEPAL. A ver quién es la primera en ponerlo aquí en el chat. ¿Qué es la CEPAL? A ver, Maday, Clara, Lisbeth o Maya, ¿qué es la CEPAL? Pónganlo en el chat de aquí de Zoom, por favor, para leerlo.
¿Qué es la CEPAL? Ok, Madrid, es correcto. Es la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Vamos a ver la perspectiva económica, política económica, ¿sí? De la CEPAL para este periodo en América Latina. Vamos a ver el siguiente video. Permítanme dejar de compartir ahorita. Y comparto. ¿Quién más contestó? A ver. Es correcto, también vaya muy bien. ¿Sí? Ok. Dejo de compartir aquí y voy para compartir lo que es el siguiente video. Comenzamos. Recuerden que al terminar el video van a hacer un comentario que describe el contenido, lo aprendido, lo más interesante del video. Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos. En realidad, para nosotros es muy importante mostrarles lo que la CEPAL ha venido evaluando en relación a la presente crisis de COVID-19. Nosotros hemos preparado en esta ocasión un análisis del impacto socioeconómico de la crisis y de eso vamos a hablar un poco y de cómo nos toma esto en la región. Así es que voy a pasar unas láminas para que todos podamos ir acompañando este análisis. El mundo se encuentra hoy ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. Y además nos llega esta crisis del COVID-19 en un contexto muy adverso. En realidad nosotros vemos cómo el comercio, digamos, mundial ha caído de manera muy dramática hasta el 2019 y también el crecimiento. Entonces, la verdad es que este COVID-19 llega en un momento muy difícil para la economía mundial. Y además esta crisis está aumentando la rivalidad geopolítica y la lucha por el predominio tecnológico entre sobre todo China y Estados Unidos. Aquí vemos justamente el saldo comercial de bienes con China, con Estados Unidos respecto a China y la solicitud de patentes China-Estados Unidos antes de la crisis del COVID, que seguramente ahora se va a profundizar. Hay 5 características de esta crisis COVID. Una de ellas es, por supuesto, no es una crisis financiera como fue la del 2008. Es una crisis de salud y de bienestar. Y es mucho más profunda de la que hubo en el 2008 y es la que, la verdad, es sin precedentes en el último siglo. Segundo, va a requerir, es una situación de economía de guerra en donde va a ser indispensable el rol del Estado y no tanto el del mercado. Y por eso vemos que los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos y sobre todo en esta etapa, ¿verdad? Se está en una etapa muy profunda de aplanar la curva de contagios, reduciendo los contactos interpersonales, pero esto sin duda va a generar una contracción económica, pues se están paralizando las actividades productivas, se está destruyendo la demanda agregada y sectorial. Entonces creo que la gran pregunta que tenemos que hacer es cómo no aplanar la economía y cómo hacerlo requiere de un cumplimiento estricto y muy efectivo de las cuarentenas. Es decir, si nosotros no cumplimos con las cuarentenas a profundidad en América Latina y el Caribe, va a ser muy difícil y se va a alargar esta situación de aplanamiento de la curva de contagios y por lo tanto vamos a tener digamos, un impacto económico mucho mayor. Así es que tenemos que ser más eficientes en este aplanamiento de la curva de contagios. Y
para nosotros un tema crucial que hemos puesto en el tablero es la cooperación internacional. Tenemos que lograr que haya una comprensión muy clara de las instituciones financieras internacionales, de las grandes asimetrías que hay entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras y que también nos ayuden en una región considerada de renta media, con excepción de Haití, por ejemplo, pero necesitamos que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones realmente nos apoyen para garantizar este acceso. La magnitud del impacto económico, sin duda, está muy asociada a la propagación del virus. Miren ustedes cómo evoluciona esta pandemia en una forma muy dramática, que va a tener un impacto generalizado. Este ya es el impacto de China, el impacto de Europa, el impacto ya más generalizado que incluye Estados Unidos y los países de América Latina y del Caribe. Y entonces el efecto económico, en realidad incluso muy difícil de calcular porque hay grandes incertidumbres, pero sin duda va a ser una de las grandes recesiones que vivirá el mundo y seguramente entre -3 y -4% a nivel global. ¿Cómo limitamos el impacto económico y qué es lo que está pasando en términos de la respuesta internacional? Y vamos a mostrar aquí algunos ejemplos muy interesantes de lo que están haciendo los países de Occidente, especialmente Alemania, España, Italia y Estados Unidos. Y qué medidas han tomado de carácter económico para poder vencer esta crisis. Y vemos que hay una serie de medidas, 5 en realidad. Uno son los préstamos estatales y garantías de crédito para las empresas, que es un instrumento que tiene Europa y tiene Estados Unidos y América Latina no lo tiene tan disponible. Segundo, subsidios de desempleo, que también en América Latina tenemos poca alcance, vamos a ver más adelante. Aplazamiento de impuestos, aplazamiento y subsidios a la seguridad social. Italia es el único país que no ha podido hacer esto, y aplazamientos del pago de la deuda. Esto es muy importante. Veamos entonces qué costo está teniendo esto en materia fiscal para la recuperación económica y las garantías a las empresas. Miren ustedes, en Italia ya vemos que 1.1% del PIB está dedicado a la política fiscal, 0.2 al gasto de salud, 0.9 a la recuperación económica, y las garantías, que es el peso más fuerte que está teniendo este apoyo económico, las garantías estatales de préstamos a las empresas, es lo que más pesa en Italia, en el Reino Unido y en Francia. Y, por supuesto, en Alemania. Alemania, sin duda, está tratando de proteger a fondo a sus empresas. Y el país que más está invirtiendo en política fiscal es Estados Unidos, con un 9,3% del PIB. Imagínense ustedes, esto no ha pasado en toda la historia de Estados Unidos. Y hemos hecho un análisis de cada una de las medidas que se están aplicando en los distintos países. Así vemos, por ejemplo, Alemania, que está, el estímulo fiscal es de 126.000 millones de dólares, y lo que está haciendo es tratando de proteger empresas y trabajadores, salud, y por definir 55.000 millones. Pero sin duda hay mucho focalización en las pymes y en los subsidios de desempleo. Por supuesto también en la protección social, sobre todo para los trabajadores en cuenta propia, y como vemos hay garantías adicionales, posibilidad de expandir deuda pública por 200.000 millones, 100.000 para capital para las empresas y 100.000 para préstamos de empresas de la KfW, que es uno de los bancos de desarrollo de Alemania. Y los fondos de garantía para empresas también, 400.000 para estabilización económica y 822.000 para la KfW. Entonces Alemania está lanzada a hacer un programa de apoyo a las empresas sobre todo. En España, por su lado, hay un costo de 18.000 millones, y ahí lo que se está buscando es proteger fundamentalmente el empleo. Individuos, protección social, comunidades autónomas, muy interesante el caso de España, y desempleo, fondo de emergencia, y hay algo interesante en el caso de España, que es la investigación farmacéutica y cómo lograr apuntalar la emergencia sanitaria. Garantía estatal para préstamos a empresas también existe en España, muy importante, y un estímulo para inversiones privadas.
En Francia, esto está más dedicado a la seguridad social, 45.000 millones, no está tan desagregado como en los otros casos, pero hay una importante componente de protección social y subsidios al desempleo, garantía estatal mediante préstamos a empresas. Siempre las empresas en Europa son el punto de mayor atención. En el caso de Italia, donde ha habido esta gran emergencia, se están invirtiendo 24.000 millones. Protección civil es uno de los temas. La emergencia sanitaria se está invirtiendo 3.3 millones, 10.000 millones en empleo, ¿verdad? Porque ahí en Italia ha habido realmente una destrucción de empleo muy amplia, y cómo lograr apuntalar a los trabajadores por integración salarial, licencias, etcétera, y a las pymes un apoyo de 8.000 millones. Entonces hay también el tema de las garantías estatales para préstamos a empresas. Siempre Italia, Alemania, España, Francia están tratando de apuntalar su tejido productivo. Este es el caso de Estados Unidos, que es el que llama muchísimo la atención, porque ahí tenemos una inversión de 2.000 millones de dólares, lo que nunca se ha hecho en la historia de Estados Unidos, apoyando sobre todo a los individuos. Estos son transferencias directas a los hogares, pagos en efectivo, al desempleo, a la seguridad nacional, subsidios también a las empresas, que eso es muy importante en términos de liquidez, de alivio a la deuda, y a los gobiernos estatales y locales. Pero lo que llama la atención en el caso de Estados Unidos es el enorme apoyo que le están dando a los individuos y a los hogares. Veamos qué está pasando en América Latina y cuáles son los efectos económicos de la pandemia en las economías de nuestra región. Primero que nada, también nos toma muy mal parados, esa es la verdad, porque llevamos 7 años de lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza y de pobreza extrema a partir del 2014, como ustedes pueden ver, a partir del 2014 comienza a elevarse la tasa de pobreza y de pobreza extrema, y en términos de crecimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos 7 años de bajo crecimiento, entre 2014 y ahora un 2020 que seguramente va a estar muy golpeado. Vamos a tener tasas de crecimiento muy bajo, y eso es como nos toma la pandemia. El peor desempeño de la inversión desde la década perdida, esto es antes incluso del COVID-19, es el peor desempeño de la inversión, en donde entre 2011 y 2018 esta región no invirtió, por el contrario, la inversión fue una de las variables de ajuste de la consolidación fiscal. Y por cierto, la productividad laboral respecto al resto del mundo sigue cayendo, y esto es para nosotros uno de los temas más relevantes en términos económicos en la región. Veamos que estamos ante el principio de una profunda recesión. Estamos ante, yo diría, la caída del crecimiento más fuerte que ha tenido la región, y esto, como ya dijimos, nos toma en una dinámica económica muy débil. El mundo, ¿verdad?, va a tener caídas muy importantes. Aquí somos bastante optimistas, seguramente va a caer mucho más. Y en América Latina y el Caribe, en 2019 esta región creció 0,1%, muy mediocre el crecimiento, y estimamos que va a caer menos 1,8% solamente considerando, ¿verdad?, solamente si consideramos la crisis, los efectos que ha tenido en América Latina la contracción económica de China. Pero si nosotros le sumamos lo que está pasando en la Unión Europea, en Estados Unidos y en los países de nuestra región, vamos a tener impactos económicos mucho mayores, que incluso pueden llegar hasta menos 3, menos 4%. Ahí pusimos algunas proyecciones de algunas instituciones que yo creo que siguen siendo optimistas frente al escenario que se nos presenta. El menos 1,8 es solamente una medida de referencia. ¿Cuáles son los efectos económicos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe? Bueno, tiene sin duda 2 tipos de efectos muy claros: los directos en sistemas de salud, con una carga muy fuerte a sistemas de salud fragmentados, insuficientes. Y una cosa muy importante es que en nuestra región hay un acceso muy desigual al tratamiento médico, a los medicamentos, a los hospitales. Depende del seguro de salud, del ingreso, del lugar de residencia. Tenemos una cantidad enorme de trabajadores informales que no tienen este tipo de acceso, y por lo tanto vemos que esto
tiene a su vez, una vez que esto, digamos, es la parte directa de la emergencia, tenemos otros efectos muy indirectos, pero muy importantes, que es en la oferta y en la demanda. En la oferta, la suspensión de actividades productivas internas y externas, las cadenas de valor, vamos a ver cómo van a tener un impacto muy fuerte, y esto generará mayor desempleo. Por lo tanto, tenemos sectores que van a ser fuertemente afectados: educación, comercio, turismo, transporte, manufactura, recursos naturales, con efectos de mediano plazo y largo plazo y de corto plazo. Los de corto plazo: desempleo, menores ingresos, salarios, aumento de la pobreza extrema, los sistemas de salud muy congestionados, con muchas demandas, fragmentados y desigualdades. Y en el mediano plazo, pues el quiebre de empresas, la reducción de la inversión privada, menos crecimiento, falta de integración en las cadenas de valor y deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Veamos un poquito los efectos directos y veremos que la infraestructura de salud de nuestra región es insuficiente. Comparemos, ¿verdad?, el número de camas que tiene la OCDE, los países de Europa, por 1000 habitantes. Los países de Europa por 1000 habitantes tienen 6.2 camas por 1000 habitantes. El único país en nuestra región que tiene ese tipo de disponibilidad es Cuba y Barbados. Son los únicos dos países que están por encima del Caribe, St. Kitts, Cuba y Barbados. El resto de los países cae hacia, vamos a decir, hacia 4, en algunos casos muy caribeños, casi todos. Vean el caso de Argentina, es muy interesante el caso de Argentina, porque Argentina es de los países de América Latina que más acceso tiene a camas de hospital. En cambio, el resto cae en un promedio de 2,2 camas por 1000 habitantes en América Latina, y el naranja es casi 2,8 en el caso del Caribe. Entonces vemos que hay realmente una situación muy delicada. Vean ustedes lo que pasa en Europa. Japón, por ejemplo, tiene 7.8 camas por 1000 habitantes y el resto, ¿verdad? Tenemos una situación muy compleja en relación a este acceso de salud. Entonces, el sistema de salud también no tiene los suficientes médicos, porque los médicos por 1000 habitantes, en realidad en América Latina es 1.9 médicos por 1000 habitantes. Cuba es el único país que tiene 7.5 médicos por 1000 habitantes. De ahí en fuera tenemos una situación muy difícil. Miren el caso de Honduras, ¿verdad?, que no llega ahora sí que ni al 10% de la capacidad por 1000 habitantes. Tenemos también una gran desigualdad en términos de acceso a la salud, porque los sistemas de salud, ¿quiénes son los que tienen acceso a los sistemas de salud? ¿Quiénes están afiliados o quiénes cotizan entre los 15 años y más según deciles de ingreso? Y vamos a ver que en el decil 1, ¿verdad?, ya la última cifra que tenemos, solo el 34.2% cotiza en un sistema de salud. El resto no está cubierto por un sistema de salud. El decil 10, por supuesto, está por encima del 70%. Y el promedio es 57.3% ponderado, 52% el promedio simple. Quiere decir que los sistemas de salud en nuestra región están muy fragmentados, con servicios muy diferenciados, y justamente a los que más debemos poner atención son justamente al decil 1 y, por cierto, a los adultos mayores, que en América Latina llegan a 58 millones. Estamos hablando de un porcentaje de casi 9.2% del total de habitantes son adultos mayores en América Latina. Entonces, fortalecer los sistemas de salud requiere más y mejor gasto público, no cabe duda. El gasto público en América Latina destinado a servicios de salud del gobierno central es 2,2% del PIB. Y lo que recomienda la OPS es 6%, o sea, tenemos una brecha muy grande entre lo que se está invirtiendo y lo que se debería invertir. ¿Cuáles son los efectos indirectos? Veamos la demanda global y las cadenas de valor. Hay 5 canales de transmisión externas que van a impactar a la economía de la región. 1, la disminución de la actividad económica de los socios principales: China, Estados Unidos, Europa, nuestra propia región. 2, la caída de los precios de los productos primarios, el petróleo, los alimentos, los metales, todo está cayendo con excepción del oro. La interrupción de las cadenas de valor. Esto es quizás
la parte más delicada porque se están rompiendo las cadenas de valor. Esto está impactando, por ejemplo, a la industria automotriz en México, en Brasil, muy importante este tema. Menores demanda de servicios turísticos, esto impacta muy fuerte al Caribe, ¿verdad? Casi el Caribe pierde 1 punto de su PIB por la menor demanda de servicios turísticos, pero también afecta a otros países de la región. Y la quinta es la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras. Es decir, el capital de nuestra región está saliendo. Por eso es tan importante que los países tomen medidas muy, yo diría, heterodoxas para proteger las condiciones financieras internas. En 2020, además, por esta razón de los socios comerciales, el valor de las exportaciones seguramente va a caer en forma muy importante. Miren ustedes que el valor de las exportaciones, que es la conjugación de volumen más precio, obviamente el componente precio es mucho más fuerte, va a tener una caída de menos 10,7%. Mucho más severa en Sudamérica, un poco menos severa en México, aunque depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, menos en Centroamérica y mucho en el Caribe, justamente por esta caída de los servicios turísticos que están considerados como exportaciones. Este es uno de los temas que son más estructurales en nuestra región y justamente es uno de las debilidades que debemos atender. Lo hemos dicho muchas veces en CEPAL y creo que ahora es el tema central para poder proteger nuestras economías. Y es justamente que la interrupción de las cadenas de producción en el mundo va a tener impactos significativos porque nuestra región importa, ¿verdad?, de la Unión Europea, de China. Aquí tenemos cuáles, por ejemplo, son los países de origen, ¿verdad?, que mandan productos manufacturados y cuál es su valor en la demanda final, según origen y según destino. Nosotros vemos que de nuestros países hacia destinos externos sale muy poco. México, por ejemplo, bueno, Brasil, ni hablar, Argentina, pero de ahí en fuera, y Chile y Colombia, pero de ahí en fuera nuestros países exportan muy poco de manufactura al resto de los destinos. Y no al revés, somos grandes receptores de manufacturas externas. Entonces, tenemos que hay importantes efectos, interrupción de actividades de producción, de servicios, contracción de la oferta de bienes importados. Nosotros en nuestra región importamos muchísimo más de lo que exportamos en bienes manufacturados. Y los sectores más afectados serán seguramente la industria automotriz, la manufacturera en general. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros en CEPAL? Pues que la integración regional es crucial para enfrentar la crisis y que el tamaño de la manufactura importa, tanto por la escala, por el alcance, por el aprendizaje. ¿Cuáles son los países manufactureros mayores? Pues China, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Alemania. Cuando vamos a América Latina, vemos que América Latina está en una etapa intermedia con respecto a otros países. Los países que destacan en materia de manufactura en la región es México, Brasil, Argentina y un poco Colombia. Entonces, nuestra región tiene capacidades productivas poco sofisticadas y muy fragmentadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, seguramente lo más importante y lo más urgente es reconstituir cadenas regionales de valor y garantizar la provisión de bienes, continuación de actividades productivas y tratar justamente de fortalecer esos espacios regionales, impulsando el comercio intrarregional y la logística intrarregional. Esos son espacios que no podemos dejar de atender, sobre todo para disminuir la vulnerabilidad externa y quizás es una oportunidad para mirarnos hacia adentro. Fíjense ustedes un ejemplo, la relevancia de la producción farmacéutica de la crisis COVID, una industria concentrada fundamentalmente en Europa, en Suiza, en Estados Unidos, en China y en India. América Latina, este pedacito nada más. Es decir, América Latina en sus exportaciones del sector farmacéutico, posiblemente Panamá, México, Brasil, Argentina, República Dominicana destacan, pero de ahí en fuera las exportaciones más o menos en total de la región son 7,000 millones de dólares. Pero veamos las importaciones, que eso es donde está nuestro talón de Aquiles. Nosotros en la provisión de productos farmacéuticos dependemos del exterior. Y la verdad es que
es urgente facilitar el comercio y reducir estas tensiones para garantizar el paso y el acceso a medicamentos y también a bienes médicos y a enfermeras y médicos. Se deben abrir las fronteras de carácter humanitario para que realmente puedan transitar estos bienes y estas personas tan importantes. Pero por ahora veamos que América Latina importa en 2018 25,000 millones de dólares y el Caribe 500 millones de dólares. Es decir, somos una región muy dependiente del exterior en materia farmacéutica. Entonces, con esta información que les hemos dado, ¿qué es lo que prevalece hoy? ¿Habrá una nueva geografía de la producción? ¿Es eso hacia dónde vamos? La crisis nos muestra que las economías nacionales son más vulnerables cuando hay deslocalización de la producción. Se van a redefinir modelos productivos y seguramente tenemos que procurar bajar esta interdependencia global a favor de políticas nacionales y regionales. Y no tenemos las capacidades productivas suficientes, pero tenemos que ponerle ojo a ello porque la resiliencia de los países va a depender de su estructura productiva y de su integración regional. Porque esta crisis puede profundizar las desigualdades entre regiones y subregiones. Entonces es imperativo que no perdamos de vista la importancia de fortalecer las capacidades productivas de la región. Veamos un poco los efectos internos. Hemos analizado un poco lo externo, vamos a ver ahora lo que pasa adentro de la región. Primero que nada, estas medidas de contención que todos los países están tomando, sin duda, pues van a tener efectos en la producción, ¿verdad? Fíjense ustedes que estos sectores, los sectores de actividad económica, representan 67% del PIB de la región. Y son sectores, por ejemplo, comercio, transportes, servicios empresariales, servicios sociales. Vemos que la agricultura, la minería, la electricidad, la construcción y la manufactura, ¿verdad? Sí, efectivamente son muy relevantes, pero sin duda estos son los que representan el 67% del PIB y que son sectores que seguramente ya se están contrayendo de manera significativa. Y cuando nos vamos a el empleo, estos sectores que están aquí, comercio, transportes, etcétera, representan a su vez el 64% del empleo formal, sectores que podrían sufrir una contracción. Entonces, y aquí estamos hablando del empleo formal, cuando en nuestra región tenemos una cantidad enorme de empleados por cuenta propia y de informalidad. La informalidad en América Latina alcanza 53% en personas en edad de trabajar. Entonces, estas medidas de distanciamiento social van a tener sin duda un efecto sobre el empleo que podría ser mucho mayor debido a la composición del trabajo, porque tenemos una alta tasa de empleados por cuenta propia y también tenemos empleo informal. Entonces, esa parte es la que más preocupa, cómo vamos a proteger, cómo vamos a llegar a las personas que trabajan por cuenta propia o que tienen un empleo informal. Las medidas de contención y cuarentena nos preocupa también su impacto en las mujeres, sobre todo porque profundizan la crisis de cuidados en la región. Ya vimos que en el periodo previo al COVID, las mujeres ya destinaban 22 y 42 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados. Y las presiones sobre el sistema de salud están impactando sobre todo a las mujeres. 72.8% de las mujeres trabajan en el sector de los sistemas de salud. Y ahí es donde está uno de los temas de mayor vulnerabilidad en esta crisis. Así es de que, y el 77.5% de las personas que se dedican a estos trabajos, de las mujeres, están en la informalidad. Así es de que esto es un tema. Y sobre todo las mujeres están recibiendo una mayor presión porque se han cerrado las escuelas, ¿verdad? Alrededor de 1.2 millones de niños están fuera del sistema escolar, están en casa, y eso también es una presión adicional a las mujeres, un incremento en las demandas de salud y sobre todo las restricciones también en las trabajadoras domésticas. Hay algunas que su salario está preservado, pero hay muchas otras que no y pueden perder su empleo. ¿Cómo entonces limitamos el impacto económico de la pandemia? ¿Qué está haciendo la región? Nosotros vemos que en la región se están tomando
4 tipos de medidas. Una, durante la crisis sanitaria, medidas de aislamiento social. 2, el impacto, cómo reducir el impacto en el empleo y también en el sector servicios, para el cual va a haber una gran afectación. Cómo proteger a las empresas y sobre todo a las pymes, pero también a las grandes. Y el tema, yo diría, muy importante de carácter económico, que son los impactos fiscales, los déficits, el endeudamiento y por lo tanto cómo podemos enfrentar esto de manera colectiva. Los países han implementado medidas inmediatas y lo han hecho con bastante eficacia, diríamos nosotros. Algunos más, otros menos, pero ha habido medidas de restricción, monitoreo de viajeros, prohibiciones de vuelos, aprendizaje a distancia, educación en el hogar, distanciamiento social. Ha habido mayor, yo diría un redireccionamiento del gasto público hacia la infraestructura de salud, compra de respiradores, fortalecimiento de hospitales, pero no todos los países han podido con ello, ¿no? Y por eso es tan importante tener en mente qué tipo de cooperación se requiere dentro de la región. Otro conjunto de medidas también de emergencia ha sido ante cuarentenas totales, qué tipo de acuerdos laborales, medidas legales para el teletrabajo, reducir horas, introducir horarios flexibles, vacaciones adelantadas, protección a los trabajadores frente a despidos, la protección de la fuerza laboral con apoyo salarial para combatir y compensar pérdidas de ingreso, con pagos adelantados, con subsidios, con seguros de desempleo y en algunos países ha sido la reducción o la posposición de pagos a servicios de agua, gas, electricidad y fondo de pensiones. La protección social para reducir el impacto, esto es, transferencias de efectivo a las familias o pagos adelantados, ingreso básico ciudadano como el que se acaba de aprobar en Brasil, por ejemplo, transferencias de efectivo, programas sociales y otro tipo de esquema. Y a la protección a las empresas, sobre todo a las pymes, apoyo financiero al sector informal para que los bancos también puedan renegociar y mejorar sus condiciones de préstamo. En el ámbito económico, la verdad es que ahí es donde la CEPAL ha hecho mayor análisis y mayor énfasis también, porque el sector monetario... Ok, vamos a dejar aquí, son 10:29, faltan todavía unos 15 minutos del video. Son datos muy interesantes a considerar de las medidas, apoyos en el marco de esta pandemia, tanto en la región de América Latina, ¿sí? Comparando las estadísticas, las estrategias, las políticas de América Latina con el resto del mundo, ¿sí? Traten de hacer un comentario hasta donde vimos el video y lo terminamos de ver la próxima clase. Que todos pasen un excelente fin de semana, nos vemos. Bye, porque ya van a cerrar la sesión del host. Gracias, profe. Buen día. Bye bye.